Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes que trata la doctora María Arrieta, especialista en psiquiatría. En la actualidad, la doctora ejerce en la clínica Psikids. Buenos días, doctora Arrieta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, gracias a vosotros por invitarme. Pues si le parece, empecemos con la entrevista. Doctora, ¿qué es el TDAH en niños y adolescentes? El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, está englobado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, siendo este el más frecuente, con una prevalencia de entre el 3 y el 7% de la población infantojuvenil. Cuenta con una base neurobiológica, es de origen multifactorial y a día de hoy sabemos que cuenta con un marcado componente genético. Se caracteriza por la tríada sintomática, que está compuesta por dificultades atencionales, niveles inapropiados de hiperactividad e impulsividad, todo esto respecto a lo esperable para el grado de desarrollo del paciente. Con frecuencia vemos asociados otros tipos de síntomas, como pueden ser dificultades de regulación emocional y disfunción ejecutiva. Es importante destacar que por la intensidad de los síntomas y las comorbilidades muchas veces asociadas como son las dificultades de aprendizaje, alteración de la conducta, existe un compromiso funcional a nivel personal, familiar y académico, que con mucha frecuencia condiciona negativamente su desempeño diario. ¿Y qué síntomas podemos detectar de forma precoz en los niños? Pues la clínica depende del momento madurativo del niño o del adolescente. En niños preescolares, la hiperactividad y la impulsividad va a predominar sobre la inatención. En estos casos, el diagnóstico va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque la inquietud motriz es un rasgo muy frecuente en estas edades. Luego tenemos la etapa, la escolar, ¿no? En la que las dificultades atencionales y su repercusión en el rendimiento académico van a ser un rasgo distintivo. Y por último, tenemos la adolescencia. En la adolescencia, la hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo y se va sustituyendo poco a poco por una sensación más bien subjetiva de inquietud interna. Por otro lado, también en la adolescencia, la inatención suele empeorar temporalmente y también suele empeorar la impulsividad, ¿no? Siendo las dificultades comportamentales derivadas de esta impulsividad lo que con mucha frecuencia vamos a encontrarnos. Tenemos, en cuanto a los síntomas de inatención, ¿no? Un poco así como signos clave, ¿no? Que nos pueden ayudar a detectar el diagnóstico. Puede haber dificultades para mantener la atención, ¿no? En tareas que no tienen un grado importante de estimulación o de recompensa, alta distraibilidad, problemas a la hora de organizarse, fallos a la hora de prestar atención a esos pequeños detalles, errores por descuido. A veces da la sensación como que no escucharan, hay que repetirle mucho las cosas. Son niños que con frecuencia todos los estímulos más irrelevantes captan su atención, lo que hace que se descentren de la tarea que están realizando en ese momento. Luego tenemos los síntomas de hiperactividad, ¿no? Y en este caso las manifestaciones pues van a ser, es un niño que le cuesta mantenerse quieto, es un niño que se levanta en las situaciones en las que se espera, ¿no? que esté sentado, actúa, muchas veces decimos, ¿no? Como movido por un motor, esto es con dificultad para estarse quieto, juguetea, golpetea las manos, los pies, está pues muy inquieto, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a la tríada sintomática, tenemos los síntomas de impulsividad. Son menores que hablan excesivamente y a veces de forma inapropiada, en contextos también inadecuados, responden de repente antes de que se les haya acabado de hacer la pregunta o terminan las frases de otros, interrumpen conversaciones. Son niños más ¿no? Impacientes, con dificultades para guardar su turno. Y luego, fuera de la tríada sintomática, hay unos síntomas que, aunque no figuran dentro de los criterios diagnósticos, sí que apuntan a la existencia de un TDAH como base, ¿no? Aquí tendríamos la disregulación emocional. Son niños que con mucha frecuencia les cuesta, ¿no? el reconocer sus emociones, el regularlas y expresarlas de forma adaptativa. Coloquialmente solemos decir que son niños que pasan de 0 a 100, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el abordaje del TDAH? El abordaje del TDAH ha de ser siempre multimodal. Hay que valorar las distintas necesidades en función de la gravedad y la interferencia de ese trastorno en ese niño concreto. A día de hoy contamos con distintas aproximaciones terapéuticas. Por un lado tenemos la aproximación más psicológica, que es fundamental, la psicopedagógica, cuando hay problemas de aprendizaje, y la farmacológica, muchas veces importante, ¿no? Y necesaria en estos casos.
¿Qué pautas pueden seguir los familiares del niño? Los padres o tutores de esos niños, primero es importante que adquieran unas nociones básicas sobre el trastorno, para que de esta forma puedan comprender y ayudar mejor a ese niño en las dificultades que vayan presentando. Hay una serie de recomendaciones que nosotros habitualmente hacemos y suelen ser las siguientes. El que comprendan que sus dificultades no son cuestión de actitud, sino que estas dificultades, tanto de atención, de hiperactividad e impulsividad, son problemas reales que están interfiriendo en su funcionamiento diario, es decir, no es una cuestión de voluntad, ¿no? Transmitirles a los niños mensajes claros y breves, explicarles de forma pausada qué es lo que se espera de ellos, dosificar la información que les transmitimos. Muchas veces decimos que hay que masticarles esa información y aquellas tareas más largas o en cadena dividirlas en pasos. Luego es importantísimo, ya desde la infancia, el mantener y establecer unas rutinas en las tareas diarias, ya que son muy importantes para todos los niños, pero especialmente con estos niños con TDAH. Establecer con ellos un horario realista y previsible para las actividades rutinarias, las comidas, las tareas, cuándo pueden o no ver la televisión, a qué hora se tienen que ir a la cama, a qué hora se tienen que despertar. Si es posible, estas rutinas es mejor que estén escritas y, si también podemos, ¿no?, apoyadas en imágenes para favorecer el seguimiento. Por otro lado, y también muy importante, hay que fomentar la confianza en estos niños, transmitiéndoles siempre el mensaje de que pueden hacerlo. Es importante que obtengan satisfacción y un refuerzo cuando superen los obstáculos, ¿no?, y cuando cumplan con las tareas que se les ha asignado. No tenemos que olvidar que la confianza que adquieran en sí mismos va a depender mucho de la confianza que reciban y perciban de los demás. Por último, y esto no es menos importante, habrá que buscar activamente e identificar con los niños y adolescentes aquellas actividades que se les dan especialmente bien y trabajar sobre ellas, explotarlas y fomentar de esta forma su sensación de valía, de satisfacción personal. Estos no tienen por qué ser actividades académicas, pueden ser actividades de ocio, deportivas, culturales. Y por último, ¿cuál es el impacto y repercusión del trastorno, no solo a nivel personal para el niño, sino también en el colegio? Hmm. Pues en el ámbito académico, estas dificultades, qué duda cabe que condicionan una disminución del rendimiento. A largo plazo, y más cuando va aumentando la exigencia, pueden hacerse más patentes todas estas dificultades y puede haber problemas para seguir el ritmo, ¿no?, de la clase, incluso llegando a abandonar muchas veces los estudios. En cuanto al desarrollo social y emocional, por las dificultades de regulación emocional e impulsividad que hemos visto anteriormente, son niños que pueden presentar dificultades a la hora de relacionarse con iguales. Tienen amigos, pero muchas veces son relaciones poco duraderas, poco satisfactorias y muchas veces salpicadas, ¿no?, por conflictos relacionales. Son niños más propensos a presentar alteraciones de conducta, comportamientos negativistas, muchas veces también desafiantes hacia las figuras de autoridad. Y en el caso de los adolescentes, en cuanto a la repercusión que puede tener un TDAH, habrá que prestar especial atención a un posible abuso de tóxicos o nuevas tecnologías, ya que se ha visto un riesgo aumentado en este tipo de pacientes. Por último, las dificultades no intervenidas que hemos ido describiendo anteriormente pueden desencadenar sentimientos de baja autoestima, frustración e incluso síntomas de corte depresivo, como pueden ser, ¿no?, pues falta de motivación, desinterés en las diferentes áreas de su vida. Y aquí habrá que hacer especial hincapié, ¿no?, y abordar todos estos temas que vayan apareciendo. Pues muchas gracias por sus explicaciones sobre el TDAH, doctora Rieta. Solamente recordar a las personas que vean el vídeo que pueden pedir cita con la doctora María Rieta Pey en su perfil de Top Doctors. Gracias de nuevo, doctora Rieta, y que tenga muy buen día. Muchas gracias a ti. Hasta luego.